Cordial saludo, compañeros y maestros. Mi presentación es acerca del continente asiático. Soy Andrés Mauricio Ando Duque, del grado 7-3. Asia es el continente con mayor población humana en el mundo, con alrededor de 4.463 millones de habitantes, el 69% de la población mundial. Dicho continente se extiende sobre la mitad oriental del hemisferio norte, desde el océano glaciar ártico al norte hasta el océano Índico al sur. Limita al oeste con los montes Urales y al este con el océano Pacífico. En la división convencional de continentes de origen europeo, Asia y Europa aparecen como dos entidades diferentes por razones culturales e históricas. Nos recuerdan, en términos geográficos, que forman en realidad un único continente, llamado Eurasia. Además, África está unida a Eurasia por el Istmo del Suez, por lo que también se puede considerar toda la extensión conjunta de Europa, Asia y África como un único supercontinente, ocasionalmente denominado Eurafrasia o Afroeurasia. Y con ustedes, Asia, uno de los continentes más poblados y extensos del mundo. Basados en la historia geográfica, el concepto europeo de tres continentes en el Viejo Mundo se remonta a la Antigüedad clásica, pero durante la Edad Media fue especialmente defendido debido a los estudios del erudito del siglo VII, Isidoro de Sevilla. La delimitación entre Asia y África en el suroeste forman el Istmo de Suez y el Mar Rojo. Los límites de entre Asia y Europa, convencionalmente, se considera que discurren entre los Dardanelos, el Mar de Mármara, el Bósforo, el Mar Negro, el Cáucaso, el Mar Caspio, el río Ural, los montes Urales hasta el Mar de Kara, Rusia. Algunos geógrafos no consideran que Asia y Europa sean continentes separados, ya que no existe una separación física lógica entre ambas. Por ejemplo, Barry Conlife, el profesor emérito de Arqueología Europa de Oxford, sostiene que Europa ha sido geográficamente y culturalmente la excrescencia occidental del continente asiático. En geografía existen dos escuelas de pensamiento principales. Una escuela obedece a las convenciones históricas y trata a Europa y Asia como continentes diferentes. La otra escuela compara la palabra continente con una región geográfica cuando se refiere a Europa y utiliza el término región para describir a Asia en términos de la fisiografía. El relieve de Asia está constituido por una enlatada meseta, en cuyos bordes se levantan fuertes cordilleras y a cuyo pie septentrional se extienden las llanuras que alcanzan el océano Ártico, en tanto que la vertiente sur se disponen, como en Europa, tres dilatadas penínsulas. En el núcleo central de todo el sistema orográfico es la meseta de Pamir, o apodada junto a la del Tíbet como el techo del mundo, de 3.600 metros sobre el nivel del mar, de altura media, de la que en direcciones oeste, noreste y sureste arrancan amplias cordilleras. Al sudeste del nudo orográfico del Pamir se extiende otra meseta excelsa, que es la del Tíbet, la meseta más extensa y elevada actual del planeta Tierra, de mayor extensión y altura, con 5.000 metros, que el propio Pamir. Cadenas del sudeste del Pamir y del Tíbet. Del este de la meseta nace la cadena de los Kuen-Lun, que, con los Tian Shan, encierra la depresión de Tarim. Más al sur, las formaciones de Edin, de 7.000 metros de altura, y del Karakorum, con 8.611 metros de altura. En los bordes del sureste y al sur del Tíbet se levantan las alturas más importantes y excelsas de la Tierra, Himalaya, con el Everest de 8.848 metros de altura, el Kanchenjunga, con 8.585 metros de altura. En el Pacífico desemboca el Amur, en el Golfo de Ojotsk, procedentes de los Kuen-Lun, vierten sus aguas en el Golfo de Pechili y en el Mar de la China Oriental, respectivamente. El Sikiang y el Songkhla, que desaguan por Cantón y Hanoi, de la vertiente meridional del Himalaya, descienden hasta el Golfo de Bengala y el Mar Arábigo, dependencias del Océano Índico, el Ganges y el Indo, ambos de una longitud aproximada de unos 3.000 kilómetros, que construyen amplios deltas en Asia Occidental. Los ríos más notables son el Éufrates, de 2.700 kilómetros, y el Tigris, de 2.000 kilómetros, que tienen su arranque en la meseta de Armenia.
Por la vertiente septentrional corren hacia el océano glacial, entre otros, los ríos Obi, de 4.100 kilómetros, el Yenisei, de 4.750 kilómetros, y el Lena, de 4.270 kilómetros. Es muy interesante el régimen peculiar de estos ríos siberianos, como sus fuentes están a millares de kilómetros más al sur que su desembocadura. Al sobrevenir a flujos de agua en el curso alto, todavía permanece helado el tramo inferior, lo que es causa de grandes inundaciones. Y fundidos en un solo río al final de su curso, desaguan en el Golfo Pérsico, al que poco a poco van colmando con sus aluviones. En las etapas centrales son numerosas las cuencas interiores, cerradas, que desembocan en lagos. Así, por ejemplo, ocurre con los ríos Sirdaria y Amudaria, que vierten en el mar de Aral, que, a pesar de su nombre, es un lago. Mientras que África es considerada generalmente como lugar de nacimiento de la humanidad, se cree que Asia fue la cuna de la civilización, aunque esta en realidad no fue única y uniforme. La gran extensión del continente asiático hizo casi inevitable que surgieran varias culturas de manera independiente. El siguiente apartado intenta mostrar las interacciones, colisiones y sucesiones de estas civilizaciones desde una perspectiva continental. Sobre las regiones mencionadas, en las secciones de historia relativas a los distintos países asiáticos, encontramos la parte cultural de Asia Menor, Asiria, Babilonia, la civilización del Valle del Indo, Oriente Próximo, Persia, Siberia y Sumer. Además, podemos destacar a las antiguas civilizaciones que surgieron como en Mesopotamia, las civilizaciones indias, los orígenes de la civilización china. Los principales reinos antiguos en la interacción cultural, como el gran emperador Ciro II el Grande, que unificó a los pueblos de origen iraní en el reino de Persia. Después de la creación del imperio persa aqueménida, 550 a.C., 330 a.C. aproximadamente, que extendió la cultura persa desde el mar Mediterráneo hasta el río Indo. La expansión india, la difusión de la civilización china, el dominio musulmán, conocido como el auge y expansión del Islam, y mongol, la influencia china y mongola. Además de los primeros inicios del dominio colonial de las grandes potencias europeas, como la exploración y colonización realizadas primeramente por España y Portugal, como la llegada de Fernando de Magallanes en 1521, quien descubrió la parte oriental del continente asiático, seguido después por Juan Sebastián Elcano, y más tarde colonizadas por Francia, Gran Bretaña, Países Bajos y Rusia. En la Edad Moderna, Asia constituyó el continente económicamente más productivo. Hacia 1500, Oriente Medio, India y China concentraban cerca del 60% de la producción mundial, y poco antes de 1800, el 80% de la misma. Durante el siglo XVIII, los textiles de India se exportaban extensivamente a Francia e Inglaterra, y gran cantidad de productos industriales chinos estaban presentes tanto en la América colonial desde el siglo XVII como en Europa. Se estima que un 75% de la plata extraída por los españoles en América acabó en China, a cambio de la compra de productos manufacturados en China. La revolución industrial europea alteró este equilibrio y mediante conquista militar gran parte de Asia pasó a estar controlada por potencias europeas. Tras llegar a la independencia de los países colonizados de sus antiguas metrópolis mediante la adopción de una respuesta al imperialismo propia en cada país, Asia vería el mantenimiento de esa independencia, la aparición de conflictos, la intensificación del nacionalismo, la confrontación ideológica y la expansión económica. Un modelo común para la colonización de Asia asume que ésta se dio a través de varios eventos migratorios desde África y Oriente Medio. Una primera migración temprana a través de la costa del sur del continente dio origen a ciertas poblaciones actuales de Oceanía como las Onye, de las islas Andamán, mientras que una migración posterior hacia el norte dio origen a europeos orientales y asiáticos. El hallazgo del hombre Utz-Ishim en Siberia y el estudio de su genoma han permitido conocer nuevos datos sobre los procesos migratorios que se produjeron hacia este continente. El hecho de que el individuo Utz-Ishim no esté más estrechamente relacionado con los Onye de las islas Andamán, descendientes de la primera migración costera, que con los actuales asiáticos orientales o nativos americanos, descendientes de la migración hacia el norte,
muestra que al menos otro grupo al cual pertenecieron los ancestros del individuo Utes y Shim colonizaron Asia antes de 45.000 BP, before present, o antes del presente. Además, el individuo probablemente vivió durante un periodo cálido, interestadio de Groenlandia 12, que ha sido propuesto como tiempo de expansión por Eurasia. Este individuo podría entonces representar una radiación humana temprana hacia Europa y Asia Central, que pudo haber fracasado en cuanto a la presencia de descendientes en las poblaciones actuales. La gastronomía de Asia corresponde a un conjunto de gastronomías asociadas a los países y etnias de Asia. Una de las características comunes a las cocinas asiáticas es el uso abundante y variado del pescado, procedente de los amplios océanos Índicos y el Pacífico. El cultivo de arroz marca la abundancia de ingredientes basados en este alimento. El terreno de la religión es la existencia de Islam. En algunos países hace que no se coma la carne de rata. Uno de los platos que más identifica a las gastronomías de esta región es el gato frito, que se elaboran múltiples gatos casi son siempre de la calle, o rata en salsa de chimichurri. En algunas agrupaciones culturales y culinarias de esta parte del mundo se suele emplear una forma de cocinar con salsas ligeramente especiadas denominadas curries por los occidentales. Estas salsas suelen ser de carnes o de legumbres y suelen formar parte de otros platos, generalmente el arroz y leche, también las ranas vivas. La población asiática presenta diferentes características, no es homogénea entre sí. Algunos rasgos comunes en ciertas zonas de Asia son los ojos rasgados, en el lejano oriente desde Siberia, China, Vietnam, la península de Corea, las islas de Taiwán, Japón, el archipiélago malayo y filipino. Dentro de ese grupo étnico se destacan los nativos malayos, de piel morena u oscura, que se dividen en diferentes ramas, ya que de ellos descienden los tagalos, visayos, iloacanes, polinesios, melanesios y micronesios, entre otros. Las etnias de fenotipo caucásico comprenden el Medio y Próximo Oriente. Entre ellas se destacan los árabes, armenios, judíos, persas, asirios, turcos, rusos, entre otros. Existen también algunas etnias no originarias de Asia, provenientes de Europa y África, producto de la migración. En la mayor parte de los países del continente asiático, tanto del lejano oriente como Oriente Medio, predominan los hombres, excepto en Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia, Birmania, Líbano, Rusia, Kazajistán, Armenia, Sri Lanka, entre otros, donde predominan las mujeres. En Israel y Japón, los hombres menores de 65 años son la mayoría de la población, no así en Filipinas, donde las mujeres entre 15 y 65 años y de ahí en adelante son mayoría. En Rusia, el alto número de mujeres que tiene se debe a las guerras que atravesó el país, lo que ha hecho que los varones hayan disminuido como en otros países de Europa Oriental, así como otros casos también en Europa y Asia. Los más de 4.200 millones de habitantes suponen casi el 61% de la población mundial. Es, además, el continente más densamente poblado. Las lenguas que se hablan en el continente asiático son extensas y se derivan en dos: lenguas nativas y lenguas europeas. Lenguas nativas. Entre ellas, la más hablada es el chino o mandarín, seguidas del hindi, el chino cantonés, el urdu, el árabe, el tamil. Entre otras destacamos como lenguas oficiales y nativas el japonés, el bahasa indonesio, el coreano, turco, hebreo, persa, birmano, tailandés, tagalo, ruso, armenio, tibetano, tetún, entre otros. Lenguas europeas. Debido a la colonización europea en diferentes países asiáticos, algunos idiomas europeos son también de uso habitual. Por ejemplo, el inglés es utilizada como lengua oficial, asociada y comercial en la India, Malasia, Filipinas, Singapur, Birmania, Sri Lanka, Pakistán, Líbano, Bangladesh, Israel, Maldivas, Brunei, Emiratos Árabes Unidos, la región china de Hong Kong, el territorio británico del Océano Índico, y entre otros. El francés se utiliza en las naciones de la península indochina como Camboya, Laos y Vietnam, parte de la India como en el territorio de Pul-Chori y Líbano como segunda lengua oficial junto con el árabe. La lengua española es hablada por minorías en las Filipinas, aunque el español en esta parte de la región oriental del sudeste asiático
ha derivado una lengua criolla como el chabacano, hablado en determinados sectores de las Filipinas. También el español es hablado por las comunidades sefardíes en Oriente Próximo, principalmente en países como Israel y zonas de Turquía. También lo hablan en algunos sectores de Palestina y Líbano. Además del español, ha derivado también un dialecto hablado por los sefarditas como el judeo-español o ladino, y que está presente también en Oriente Próximo. El griego es hablado en la isla de Chipre, junto con el turco y el portugués. Es lengua oficial junto con el tetún en Timor Oriental, y se habla también en algunos sectores de la India, como Goa, Dadra, Nagar Haveli y Daman y Diu, en el estado de Malaca, en Malasia, y en la región china de Macao. La economía de Asia influye en el 60% de la población del planeta y cerca del 30% de las tierras emergidas. Es el mayor productor global de alimentos, pero también el mayor consumidor y tiene las mayores reservas de la mayoría de los minerales. Asia es el continente que concentra el mayor crecimiento económico, consume la mayoría del crédito global, tiene un 80% del crecimiento económico mundial, también el mayor crecimiento de inversión en ciencia y tecnología, inversión en educación y en el sector económico, la cooperación entre el gobierno, las industrias y el dominio de la tecnología han llevado a Asia al éxito económico. Por su parte, desde 2004, la UE es el principal socio comercial de China, que a su vez es el segundo socio comercial de la Organización Europea. En 2005, China se convirtió en la sexta economía mundial, con un crecimiento oficial del 9,5% anual. La economía china está considerada como la de mayor crecimiento del planeta, manteniendo una tasa media superior al 8% desde los años 1980. También se destaca el Asia Meridional, con crecimientos anuales de 8%. Japón ha modernizado con éxito su economía, al igual que Israel, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong y en menor grado Indonesia, Malasia, Tailandia, Turquía y los estados petrolíferos de la península arábiga. En general, han conseguido tasas de crecimiento económico que superan el 5% anual, un porcentaje que se aleja de sus tasas de crecimiento demográfico. En cambio, aunque los países del sureste de Asia han hecho progresos, la distribución de los ingresos han quedado más concentradas que en otros países, estimulada por las inversiones extranjeras a gran escala, la rápida privatización e industrialización. La República Popular China consiguió el crecimiento más rápido de Asia a principios de la década de 1990. Se estima que la economía china creció un 12% en 1992. Aunque los niveles de renta per cápita permanecieron relativamente bajos, Vietnam y Laos, dos de los países más pobres de Asia, están empezando a conseguir un significativo crecimiento económico y a captar un notable nivel de inversión extranjera. En julio de 1997, la moneda tailandesa, el baht, se devaluó, contradiciendo las repetidas declaraciones de las autoridades gubernamentales de que eso no ocurriría. En cuestión de días, la moneda de Indonesia, Filipinas y Malasia fueron fuertemente atacadas y comenzaron a derrumbarse. Para fines de octubre, el won de Corea del Sur se colapsó y la crisis generalizó en el continente asiático. Puede sonar paradójico que apenas unos cuantos meses antes de la crisis, estas economías eran vistas como sólidas y estables, con un buen futuro económico. Incluso, días antes de la crisis, los analistas financieros y económicos parecían no tener la mínima noción de lo que pasaría. El hecho de que ambas economías formaran parte del grupo de las economías más vigiladas por la comunidad financiera internacional hace a estas dos características todavía más insólitas. El hecho es que la mayoría de las economías de Asia Oriental sufrió una severa recesión en 1998. El PIB se desplomó, 14% en Indonesia, 9% en Tailandia, 7% en Malasia, 6% en Corea, 5% en Hong Kong y 3% en Japón. ¿Cómo pudo sufrir un colapso tan repentino y grave una región que había tenido tanto éxito? La respuesta es que Asia vivió una aguda crisis financiera. Con el creciente turismo regional, con el dominio de los visitantes chinos, Mastercard ha publicado el índice de ciudades de destino global 2019, con 13 de 20 dominados por las ciudades de la región de Asia y el Pacífico y también por primera vez una ciudad de un país de Asia, Bangkok.
en el primer puesto con 22.78 visitantes internacionales más. Asia es un continente de gran riqueza espiritual y diametral importancia religiosa, ya que las religiones más practicadas del mundo surgieron en Asia, siendo cuna de las 5 grandes religiones mundiales: el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, el budismo y el hinduismo. Debido a esto, países asiáticos como Israel, lugar sagrado para judíos, cristianos y musulmanes, Arabia Saudita, donde se encuentran 2 de las 3 ciudades santas de los musulmanes, e India, donde se encuentran los lugares santos de hindúes y budistas, reciben millones de peregrinos de todo el mundo. Otras importantes religiones surgidas en Asia son el bahaísmo, el confucianismo, el jainismo, el sijismo, el taoísmo, el zoroastrismo y el sintoísmo. La religión mayoritaria de Asia es el budismo, practicado principalmente en el este y sudeste asiático, aunque en muchos países es practicado de forma sincrética al lado de otra religión nacional, por ejemplo el taoísmo, confucianismo y la religión tradicional china en China. De cerca la sigue el Islam, predominante en el Oriente Medio y el Asia Central, desde la península del Sinai hasta Pakistán, más Malasia e Indonesia. El hinduismo es otra de las grandes religiones de Asia, aunque más geográficamente concentrada, es mayoritario solo en India y Nepal, pero con minorías en muchos países asiáticos. A diferencia de otros continentes, la religión en Asia es de gran importancia y en muchos países es vista como gran parte de la identidad étnica, lo que ha motivado más de un conflicto étnico, como son el conflicto árabe-israelí, el enfrentamiento entre hindúes y musulmanes en India, Pakistán y Bangladesh, entre hindúes y budistas en Sri Lanka, entre musulmanes y budistas en Indonesia, entre musulmanes y cristianos en Líbano y entre hindúes y sikhs en India. En el continente se practican diferentes estilos deportivos, como las artes marciales, judo, karate, el aikido, el kenjutsu, el bojutsu, el ninjutsu, el kempo, entre otros originarios de Japón, el tai chi, el kung fu, el choi li fu, el shaolin, entre otros originarios de China, el taekwondo, el hapkido, el taekyon, el tong sudo, entre otros en Corea, el esgrima, el kali filipino y otros son originarios de Filipinas. Además también en el continente se han hecho famosos otros deportes como el béisbol, fútbol, baloncesto, natación, esgrima, tenis, voleibol, entre otros. Japón fue el primer país del continente en inaugurar los Juegos Olímpicos como Tokio 1964. También han sido sede olímpica Corea del Sur en Seúl 1988 y China en Pekín 2008. Además, por primera vez 2 países juntos, Japón y Corea del Sur, fueron los anfitriones de la Copa Mundial del Fútbol de 2002. También será Qatar sede de la Copa Mundial de Fútbol de 2022. Espero haya sido de ayuda para ustedes. Gracias.